con 37. Continuamos en Radio Análisis y vamos inmediatamente con nuestro panel de conversación. Saludamos a esta hora a Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy buenos días. A nuestros panelistas, al abogado de la UDI, Pablo Tolosa. Bienvenido, Pablo. Buenos días, Patricio y Monse. Y al director de la Escuela de Sociología de nuestra universidad, Octavio Avendaño. Bienvenido, Octavio. Muchas gracias, Patricio, y saludos a los panelistas que están en este momento en el estudio. Sí, buenos días, Octavio, Pablo. Bueno, harto que comentar, que analizar. Lo hacía Pato antes también con esta entrevista a Juan José Obat. Pero lo contundente, lo apabullante del triunfo de Kast del día de ayer es una cuestión que va a motivar análisis en la centroderecha, también en el oficialismo, la izquierda, ¿no? Y quería partir preguntándoles a qué lo atribuyen, porque ayer uno podía observar en redes sociales varias recriminaciones en el mundo de la izquierda, sobre todo, ¿no? Desde que el gobierno cedió mucho, de lo que pasó con el proceso constitucional, donde ahí Pablo participó también, desde el rol ambiguo de la centroizquierda en el estallido social, el mal desempeño del gobierno, el hecho de que la candidata haya sido del Partido Comunista. Bueno, ahí hay algunos elementos que se han planteado, no es que yo crea aquello, pero parto, Pablo, contigo. ¿Qué te parece, a qué atribuye este triunfo de José Antonio Kast y esta derrota, ¿no? Partiendo quizás por ahí, por la derrota de Janet Jara? A ver, yo creo que, en primer lugar, y he escuchado varios, que dicen que en cierta forma esta elección viene a cerrar un ciclo que parte con el estallido y termina con la elección. Si bien es cierto, no son los mismos números, pero son números bastante parecidos respecto del plebiscito del 4 de septiembre con la elección de ayer. De cierta manera, rompe el país un clivaje que venía dado desde el sí y el no. Y nace como un nuevo clivaje, un nuevo tema en aquello que en un sector refundacional del país que tuvo una derrota el 4 de septiembre y una nueva configuración de las personas, sobre todo basado en que se incorpora en esta nueva elección casi 6-7 millones de personas que no habían votado nunca, salvo para estos plebiscitos que eran obligatorios. Y son personas que al final no estaban medidas anteriormente y que tienen y que en ese sentido José Antonio Kast logró entender que efectivamente había un problema específico y creo que le apuntó la tecla con el discurso. O sea, efectivamente esto del gobierno de emergencia en tema de seguridad creo que fue muy fuerte. Y era difícil, sobre todo porque además también se transformó en una especie de plebiscito del gobierno. Y ya el gobierno había sido derrotado el 4 de septiembre. Entonces, yo creo que es el término de un clivaje que venía dado entre el sí y el no, con la incorporación de nuevos votantes. Y creo que ahí está la razón de esta derrota, que efectivamente es una derrota muy contundente, porque efectivamente. Y sumado a lo que tú señalaste, es decir, era una candidata comunista, el gobierno no tiene buenos números, de forma tal que no era predecible quizás el resultado. O sea, el resultado era obvio que era muy difícil. Yo estuve semanas antes de la elección y creo que efectivamente era obvio o bastante lógico, salvo que pasara un terremoto político, que José Antonio Kast iba a ganar. Porque era sumar solamente, ni siquiera... ¿Te acuerdas que en esa oportunidad yo sacaba el cálculo que si solo lograba sumar los votos Te daba más del 50. Te daba más del 50. Sí. Ahora, la narrativa del gobierno de emergencia en parte duró hasta ayer nomás, porque en su primer discurso, el candidato ganador ya hizo señalamientos del tipo: no vamos a resolver todos los problemas de la noche a la mañana, no vamos a poder resolverlo todo,
no me juzguen por resolverlo todo, sino por el esfuerzo que vamos a poner en ello. Bueno, es una demostración, no lo digo en un sentido crítico, sino en un sentido descriptivo de cómo a veces las campañas tienen una dinámica que no necesariamente coincide luego con los desafíos de Estado. Ahora, Octavio, hay algo que ayer me llamó mucho la atención, que de hecho yo lo decía más temprano, que es que si uno hiciera un análisis de discurso de la larga intervención de José Antonio Kast, la palabra que más se repite es orden. Y la aplicó a varios ámbitos, ¿no? Es como si esa palabra resumiera todo lo que el pueblo espera del nuevo gobierno. Quería preguntarte cómo ves aquello, ¿no? Yendo a este tramo más largo que era el que planteaba Montserrat y el que contestaba Pablo Tolosa. Sí, yo creo que es muy sintomático en el discurso del presidente electo, José Antonio Kast, la idea del orden, pero también tomando en consideración de que es parte de lo esperado. Después de un periodo de alteraciones que comienza con el estallido social, que continúa con la pandemia y sus efectos durante 2 años, y posteriormente lo que viene a significar la dinámica de los procesos constituyentes, la necesidad de estabilizar, de normalizar y de generar cierto orden, es algo que anhelaba buena parte de la población, y es algo que se puede desprender de la mayoría de los estudios de opinión pública que se han venido realizando desde un tiempo a esta parte, así como también de otro tipo de diagnósticos que han sido dados a conocer en los últimos años, coincidiendo también con el informe de desarrollo humano del año 2024, que no alude directamente al orden, pero sí a la necesidad de la gradualidad, de llevar a cabo transformaciones o modificaciones en términos económicos sociales, pero desde una perspectiva gradual, no a través de transformaciones aceleradas que puedan nuevamente generar desacople, generar alteraciones en diversos ámbitos de la vida social en nuestro país. Es por eso que está muy presente la idea del orden, la idea de la estabilidad, la idea de la seguridad. No solamente en lo que fue el discurso del día de ayer, sino que también lo podemos observar en los diferentes estudios de opinión pública que se han realizado desde un tiempo a esta parte. Creo que la victoria de José Antonio Kast representa eso, representa, después de un periodo de incertidumbre, la necesidad de ir generando certidumbre, después de no haber sido abordada la crisis de seguridad en los términos en que se esperaba fuera abordada la crisis de seguridad, ahora la idea de orden aparece como algo necesario y como algo también muy atractivo desde el punto de vista discursivo. No está de más señalar de que en una parte importante de la derecha chilena el orden o salvaguardar el orden social, el orden político, es parte de su ideario. Lo observamos en diferentes sectores de la derecha, es parte de su ADN histórico, y desde luego ayer eso se iba a ver reflejado de todas maneras, porque es parte de lo que se espera y de lo que se propone desde la candidatura de José Antonio Kast. Sí, ahí Pablo, bueno, se usó la palabra orden, también lo usó en mucho menor medida la palabra unidad, ¿no? Hizo un llamado a un gobierno que dijo iba a ser de todos los chilenos, que se iba a trabajar por el conjunto del país, reconoció virtudes, la ex candidata ya Janet Jara, en los que piensan distinto, un discurso que se alejó de la lógica clásica de un representante de la derecha más dura, ¿no? Y bueno, un discurso que fue bien extenso, casi 1 hora duró, bien latero, la verdad, disculpando la expresión, pero la verdad es que ahí a José Antonio Kast una de sus virtudes no es ser buen orador, eso hay que reconocerlo. Pero bueno, respecto de las señales, de las luces... ¿No crees que pase la
¿no crees que pase a la posteridad como uno de los mejores discursos de la historia? No, evidentemente no. Y además contrasta con los discursos del presidente Boric, que tiene una calidad oratoria que es destacada transversalmente. Pero bueno, entregó ahí varias luces, Pablo, de lo que va a ser su gobierno, porque con un triunfo tan apabullante él podría haber pasado máquina, ¿no? Y en el discurso a mí me dio la impresión que no fue así, que se puso a la altura de un gobernante, de un presidente, y no solamente hablándole a un sector, ¿no? ¿Cómo evalúas tú las señales que se dan en medio también de incertidumbre, de qué es lo que puede hacer un sector que no está muy acostumbrado a los acuerdos, que tiene posiciones que son probablemente más radicales, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que una cosa distinta, y creo que ahí lo leyó muy bien el Partido Republicano, es ser oposición, y otra cosa distinta es ser gobierno. Y obviamente, y creo que Juan José lo decía antes, cuando estaba hablando con Patricio, obviamente gobernar tú requieres de más personas. Solo por un tema de número. Si tú analizas el tema de número de personas, obviamente, aunque incorpores a todo el Partido Republicano, no te da el número necesario para armar un gobierno. Tú necesitas muchas más personas. Y por otro lado también, la luna de miel, que antes eran un par de meses, 100 días, cada vez más corta. Por tanto, tú ya necesitas incorporar al gobierno personas que tengan ya un bagaje dentro del gobierno. Y por tanto creo que era lógico un poco abrir este abanico, porque ya no te basta con la votación, sino que tú tienes que ahora esto llevarlo obviamente al gobierno, y eso es distinto. Uno podría decir, oye, ¿cuánto es, pensando solamente en primera vuelta, cuál fue el porcentaje de José Antonio en primera vuelta? Y para llegar a este casi 60% de los votos, obviamente se incorporó mucha más gente de la que había votado en primera vuelta por él, y por tanto, obviamente, el presidente electo en ese sentido lee muy bien la situación y dice, oye, aquí necesitamos otras personas, otras miradas, sobre todo porque hay que ser bien objetivo en este sistema. Nosotros vivimos mucho de las leyes, y si tú solo dejas al Partido Republicano, que si bien tiene 31 diputados, senadores más o menos 2 o 3, no tienes mayoría en el Congreso, y para poder sacar leyes necesitas la mayoría, y por tanto tú necesitas agrandar esa base, y no tan solo te sirve la gente o los parlamentarios de Chile Vamos, porque si tú sumas a todos los parlamentarios de Chile Vamos también quedas en una minoría. Claro, te podría decir 1 o 2 diputados, pero obviamente necesitas, para poder llevar adelante modificaciones legales, si tú quieres plantearlo de esa manera, necesitas obviamente a un mayor número de personas, y eso necesitas incorporarlo dentro de un gobierno. Ya, ahí hay una cosa que es súper interesante, Octavio, que es que, siguiendo la misma línea de lo que dice Pablo, y aquí para estos efectos cito también a Rodrigo Álvarez, que estuvo ayer en Tolerancia Cero. Sí, Tolerancia Cero. Cuando le preguntaba a Alfredo Yoñant si le decía, la izquierda tiene miedo de que aquí pueda haber un gobierno iliberal, ¿no? Y Rodrigo Álvarez decía, no va a ocurrir porque nosotros prometimos, o porque el candidato prometió, que venía a enfrentar macroeconomía, seguridad, migración, y eso es lo que va a hacer, ¿no? Sí. Ahora, te pregunto cómo ves la eventual aparición de otras agendas, porque te voy a citar un solo caso. Durante el fin de semana habló Parisi, que paréntesis quedó como el típico ejemplo de aquel que, habiendo ganado en el casino, debió haber retirado la plata y no haber apostado de nuevo. Pero lo que decía Parisi, y poniendo todas las dudas que podamos poner sobre cuán dueño de sus propios votos es, pero él decía que, lo cito textual, si el próximo presidente de Chile plantea reducir los beneficios sociales, terminar con las 40 horas, colocar restricciones a las personas o sus libertades individuales, y en otra frase se refería también a la liberación de los violadores de derechos humanos, dice el textual, nosotros seremos la peor pesadilla.
¿no? Sí, Pamela Giles dijo algo parecido también ayer. Sí. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que el gobierno está obligado a actuar con una dosis de pragmatismo muy importante, porque las circunstancias obligan. El nuevo gobierno no va a tener mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional y eso va a obligar a que la agenda legislativa tenga que ser permanentemente negociada. Y negociada no solamente con sectores más afines, como podría ser el Partido de la Gente, sino que también con parlamentarios de centroizquierda e incluso de izquierda. Y en ese sentido, el gobierno está obligado a actuar con una dosis de pragmatismo. Y en el mismo sentido podría decir que es bien pertinente esta idea de gobierno de emergencia, porque siendo gobierno de emergencia está obligado a definir prioridades, una agenda prioritaria, y está obligado a descartar temas que puedan ser controversiales. Por tanto, ahí va a tener que priorizar por aquellos temas que sean fácilmente negociables y dejar de lado aquellos temas que puedan generar incluso controversias al interior del propio bloque oficialista que se va a ir configurando de aquí en adelante. Y en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo con las aprehensiones. Ahora, esto de la agenda iliberal o esto de la deriva autoritaria que han planteado algunos sectores me parece que es exagerado, porque no solamente vale para el gobierno, ojo, también vale para sectores de la oposición que podrían apostar a la desestabilización. Y en ese sentido, la actitud sería igualmente antidemocrática por parte de esos sectores. De manera que la aprehensión va por los dos lados. Va para quienes asumen el gobierno a partir del 11 de marzo y quienes asumen el rol de opositores a partir de esa misma fecha. Insisto en que será muy importante aquí conocer la agenda, conocer las prioridades y desde luego cuán negociables pueden ser algunos de los temas que, dicho sea de paso, concitaron cierto grado de consenso, o al menos fueron convergentes en el marco de la campaña de la primera vuelta y de esta segunda vuelta. Todos hablaron de seguridad, todos hablaron de agenda pro crecimiento, todos los candidatos hablaron también de la necesidad de regular el tema de la migración, todos los candidatos hablaron de enfrentar el desempleo o de revertir el problema de la informalidad que entra a predominar al interior del mercado del trabajo. Entonces, hay una agenda que podríamos considerar prioritaria, y sobre la base de esa agenda, desde luego, el gobierno podría llegar a avanzar el nuevo gobierno podría lograr avanzar en su agenda legislativa. Ahora, también hay que considerar que va a tener condiciones adversas, condiciones desde el punto de vista del crecimiento económico que se proyecta para los próximos años. Se habla de 2 o 3 años de un crecimiento económico bastante exiguo, bastante bajo, y eso podría afectar, porque estamos hablando de prácticamente un problema de crecimiento económico que va a afectar más de la mitad de la gestión o de la nueva gestión de José Antonio Kast. Estamos hablando también de una serie de problemas que tienen que ver con el manejo de recursos fiscales. Este gobierno que está finalizando culmina con una situación bastante apremiante desde el punto de vista fiscal, distinta a la disponibilidad de recursos fiscales con la cual comenzó. Entonces, eso también va a afectar o podría llegar a afectar la concreción de algunas iniciativas y el desempeño del nuevo gobierno. Así que habría que tener en cuenta lo que estoy señalando desde el punto de vista del pragmatismo, la capacidad de negociación y, desde luego, la disposición que tengan los distintos actores políticos respecto de el respeto de la norma, del Estado de Derecho y del sistema democrático. Sí, Pablo, ayer en redes sociales algunos reflotaron un video de Daniel Stingo en un programa de televisión donde él planteaba que como tenían mayoría en la convención podían básicamente hacer lo que quisieran, ¿no? Decía, bueno, si es que nosotros podemos conversar, pero
no se negocia la desprivatización de los derechos sociales, del agua, da una serie de ejemplos y decía, bueno, nosotros ponemos la música en el fondo, ¿no? Porque somos mayoría, tenemos el 80%, ustedes son 2, nosotros somos 4, que eran los panelistas que estaban en el programa. Y ahí creo que Constanza V o alguien le dice, bueno, pero ¿cómo sabes que la gente que votó por usted lo hizo para desprivatizar el agua? ¿No? Lo pongo como ejemplo porque también aplica o puede aplicar para José Antonio Kast. No sabemos cuál es el nivel de adhesión programática, por ejemplo, hacia José Antonio Kast. La gente probablemente quería un cambio y votó por el cambio, ¿no? que es Kast. Pero cuando vamos a cuestiones quizás como de, no sé, estoy pensando en detalles de su programa, la permisología, reformas económicas, bajar impuestos corporativos, no necesariamente tengan una adhesión mayoritaria a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? Porque ya hemos tenido experiencias que no han sido positivas. A ver, yo creo que en primer lugar el hecho de lo señalado por Stingo, ahí estaba la Constanza Juve y la Carol Baum. Carol Baum, sí. Eran las dos que estaban en ese programa con Stingo. En primer lugar, una de las cosas que uno puede rescatar de eso es que hay un aprendizaje. Varios que nos tocó durante ese periodo ser parte de la convención, y aquí me salgo yo para no subirme a ese carro, pero si tú tienes, por ejemplo, el caso de Rodrigo Álvarez, el que también estuvo ahí, po. que estuvo ahí. Era UDI en ese tiempo, ¿no? No, ¿Ya no era? Ya no era. Pero estaba en la bancada contigo. Estaba en la bancada conmigo. Sí. Era el jefe de bancada. Ya. La Ruth Hurtado, Martina Rau, son personas que, si bien no era Diego Sepúlveda, si bien Diego no era convencional con nosotros, era el jefe de asesores, y son personas que están en el círculo cercano de José Antonio, del presidente electo, y por tanto, obviamente, ahí hay un aprendizaje de aquellas cosas que no hay que hacer. Y por otro lado, si uno miraba una serie de reacciones de ciertas personas, hay que recordar también de dónde viene el presidente electo Kast. José Antonio, alguien señalaba ayer, es el primer presidente gremialista que tiene la historia de nuestro país. Es decir, el presidente Kast viene del gremialismo, es un referente del gremialismo. Es decir, viene del riñón, en cierta forma, de Jaime Guzmán. Y Jaime Guzmán, en ese sentido, era bastante práctico. Todo el mundo recuerda ciertas cosas de Jaime Guzmán, los que quieren ver a Jaime Guzmán de una cierta manera. Los que somos gremialistas también vemos otras partes del caso de Jaime Guzmán, y hay que recordar que fue súper práctico al momento de la instalación del Senado. En ese momento el Senado pudo haber sido el presidente del Senado una persona de derecha, porque tenía los votos, designados. Y Jaime Guzmán, y en ese momento junto con Eugenio Cantuaria, que eran los únicos dos senadores que tenía la UDI en ese momento, deciden cruzar y le dan la presidencia a Gabriel Valdés. Y por tanto. Y al mismo tiempo la Cámara a José Antonio Vera Gallo. Y la Cámara a José Antonio Vera Gallo. Si bien la UDI en su momento teníamos 14 diputados y eran 2 senadores, que era Jaime Guzmán y Eugenio Cantuaria, padre de quien también estuvo en la convención, que era la Rocío Cantuaria, que también era parte de nuestra bancada. Sí, la Rocío Cantuaria bien especial porque además venía desde Bópolis, pero rápidamente confluye a esta bancada de UDI independientes, republicanos independientes. Viene de ese riñón, de un gremialismo en el cual tú sientes o tú sabes que no te puedes llevar la pelota para la casa. Y creo que el proceso constitucional. Pero en el segundo igual lo hicieron. Bueno, yo diría que las personas eran distintas. Yo creo que ya el segundo proceso, en cierta forma, yo te diría que como tú ves más el segundo proceso. Yo creo que el primer proceso, hasta ahí llegamos. Yo creo que el segundo proceso me da la impresión de que se tenía lo que se quería,
Y bueno, y un poco lo dice Patricio, apostemos al maximalismo y ciertamente en esos dos procesos el maximalismo no funcionó. Pero hay un aprendizaje, dices pero tú. hay un aprendizaje y lo de que dijo ayer Rodrigo Álvarez, que es muy cercano a José Antonio Kast, son amigos desde de la universidad, ambos venían, hay una foto que mandó Rodrigo cuando entró, estaba en la Católica estudiando Derecho, sus primeros años con José Antonio, que era compañero de curso de la universidad, y por tanto ahí hay un aprendizaje de personas que vienen del mundo del gremialismo, para sacarlo del mundo de la UDI. Sí, y ahí uno empieza a advertir un cierto matiz al menos en las formas del entorno de Kast, porque Rodrigo Álvarez es un dirigente largamente conocido, tiene posiciones muy claras, no es una persona que contemporice si no lo considera necesario. Claudio Alvarado también, que pero se ve son, como posible ministro. Pero son personas que tienen Fue ministro, Sí. Rodrigo Álvarez ya fue ministro. Ya fue ministro. Ambos. Fue subsecretario y ministro. Son personas que tienen experiencia de Estado y que tienen formas distintas a otras más altisonantes que habíamos visto en un cierto entorno de José Antonio Kast en algún momento de su derrotero presidencial. Quiero dejar un tema para después de la pausa e ir en ese momento directamente con Octavio, que es el viejo dilema o el viejo debate sobre el Estado, cuando, por ejemplo, en el punto 13 de la Declaración de Principios del Partido Republicano se señala que creen en un Estado de tamaño mínimo, ¿no? Y luego asumir las responsabilidades del Estado. Y esto nos plantea un tema muy interesante para conversar, al menos en dos sentidos. En uno, que tiene que ver con el debate todavía vigente de cómo se van a reducir los 6.500 millones de dólares del gasto público en 18 meses, porque el argumento de los operadores políticos no basta por sí solo para llegar al número, más aún cuando se constata que los operadores políticos, si bien puede haberlos y deben salir del gobierno central, están mayoritariamente dispuestos de los municipios, porque además, en todo lo que tiene que ver con la agenda de seguridad, de combate a la delincuencia, no te sirve un Estado débil, ¿no? O no te sirve un Estado mínimo, ¿no? Bueno, ahí hay una paradoja interesante que va a medio camino entre lo programático y lo ideológico, que a lo mejor podemos retomar a la vuelta. Y ojo, se me olvidaba otra persona que es muy cercano al circo, que es Bernardo Fontaine. Bernardo también era constituyente. A mí me tocó estar muy cercano con Rodrigo, con Bernardo, porque los tres éramos de la misma comisión. Que era la comisión encargado de los primeros 90 días, que se vincula con lo que pregunta también Pato. Tenemos que ir a la pausa y a la vuelta, Octavio, volvemos contigo y seguimos con las conversaciones. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile les invitan nuevamente a disfrutar todo el talento de dos reconocidos músicos y guitarristas nacionales, Horacio Salinas y Romilio Orellana, el próximo jueves 8 de enero de 2026 a las 19:30 horas. Viviremos un encuentro único donde dos guitarras dialogarán con una profundidad y una riqueza sonora excepcionales. Les dejamos invitados e invitadas a disfrutar los sonidos de Horacio Salinas y Romilio Orellana en Sala Máster de Radio Universidad de Chile.
Jueves 8 de enero, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Más información en www.salamaster.cl. Tiempos que muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos, por Radio Universidad de Chile, con la conducción de Faride Serán. Sintonízanos todos los lunes a las 16 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. La Voz de Enfermería, un programa que está destinado a dar a conocer la importante labor de las enfermeras en Chile. Somos los profesionales de enfermería de Clínica Indisa. Nuestro compromiso es tu salud. Día a día cuidamos de ti desde la prevención hasta la recuperación. Formamos parte del Sindicato de Enfermería, defendiendo tus derechos como trabajador y garantizando tu bienestar. Edúcate y crece con nosotros porque tu salud es nuestra prioridad. Todos los lunes, desde las 17 horas, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Son las 9:07. Bueno, estamos con Montserrat Rolano, con Pablo Tolosa y con Octavio Avendaño. Bueno, Octavio, lo dicho, ¿no? Lo que hablábamos antes de la pausa. Esto, por ejemplo, de cerrar la frontera requiere funcionarios públicos. No hay que olvidar que los uniformados son funcionarios públicos. El combate al crimen organizado y la delincuencia requiere funcionarios públicos, requiere aparato público, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un dilema, ¿no? Está el tema de la reducción del gasto, pero además está el tema de la reducción de impuestos, que también venía en el programa. Y las contribuciones. Y las contribuciones. Claro. Por eso decía que esto está medio camino o genera una interacción para efectos del análisis entre lo programático y lo ideológico, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo lo ves? Yo creo que hay una serie de indecisiones que todavía hay que despejar. Uno podría decir, bueno, esta idea de la reducción del tamaño del Estado o la disminución del gasto se vincula con el principio de la subsidiariedad, pero en realidad hoy día lo que está planteando es más bien racionalizar recursos que otra cosa. Él ha hablado de los operadores políticos y sabemos que no daría, incluso si tomamos en consideración todos los cargos de confianza o los cargos que se crearon durante los 4 años de la presente administración. Por tanto, yo creo que iría más bien por el lado de la racionalización de los recursos, más que por el lado de la disminución propiamente tal. Ciertamente que lo de los 6 millones podría resultar atractivo desde el punto de vista de los eslóganes electorales, pero a la hora de la concreción es muy difícil pensar de dónde se van a producir esos recortes, porque existen necesidades que son objetivas. Hay necesidades en materia de seguridad. Lo más probable es que sea necesario aumentar los recursos en materia de seguridad, aumentar la dotación policial, y eso va a exigir nuevos recursos. Pero esto de los 6 millones que el candidato José Antonio Kast nunca los pudo explicar, generan confusión, y más bien uno podría pensar que la idea es más bien racionalizar recursos que otra cosa. Como bien decías, la seguridad exige un Estado fuerte también.
la estabilidad, el orden, también exige un Estado fuerte. No es posible pensar en restablecer el orden o garantizar el orden sin un Estado vigoroso, fuerte, con capacidad de movilización de recursos. Entonces, ahí creo que hay todavía una serie de imprecisiones e indecisiones que el presidente electo va a tener que ir aclarando en los próximos días, porque de lo contrario va a llegar el mes de marzo y se va a encontrar con un nuevo Congreso donde se van a exigir aclaraciones en esta dirección. Sí, Pablo, ¿cómo conciliar el no pasar la aplanadora, no ser excesivamente disruptivo, porque ya sabemos que a los chilenos no nos gustan los cambios así muy, muy fuertes, muy rápidos, con lo que promete Kast, ¿no? Que es un gobierno de emergencia que, si uno le dice algo, emergencia es como algo rápido, ¿no? Inmediato. Un cambio brusco, fuerte. Y te lo pregunto porque, bueno, ya sabemos que las lunas de miel prácticamente no existen, el presidente Boric no la tuvo, pero según recoge hoy el medio Exante, ya se preparan algunos cambios bien sustantivos para los primeros 90 días. A propósito de la menciona Bernardo Fontaine, algunas políticas respecto de las cárceles, de la frontera, pero también con algunas herramientas que tú conoces bien respecto de los decretos, de los reglamentos. Por ejemplo, en materia económica se modificará, dice Exante, ¿no? Reglamentos en materia de medio ambiente, permisología, temas laborales, tributarios y de mercado de capital, por ejemplo, ¿no? También se piensa citar al Comité de Ministros para que resuelva proyectos que están paralizados, destrabar, por ejemplo, el proyecto minero Dominga, entre otras cosas, cuestiones que no necesariamente pasan por proyectos de ley. ¿Cómo ves tú ese escenario que implica cambios, ¿no? Y que no sabemos qué recepción vaya a tener en la ciudadanía? Puede que buena, no lo sé. Y otras señales que se puedan dar, ¿cuáles crees tú que debieran ser? Por ejemplo, yo pienso, esto de eliminar ministerios es algo que tiene que pasar por el Congreso, pero sí se puede dar la señal de tener un biministro, ¿no? O varios biministros, o triministros, quién sabe, ¿no? ¿Cómo ves como las señales que vaya a dar Kast y esto que ya preparan, ¿no? A través de decretos y revisión de reglamentos? Yo creo que efectivamente respecto del Estado en sí, si tú quieres una reducción masiva del Estado no es fácil. Primero, la primera garantía es que de que esto no va a ser una aplanadora, en cierta forma, es porque no tienes mayoría en el Congreso. Y la mayoría de las cosas en este país necesitas el Congreso. Por tanto, ya ahí hay una especie de primer dique. Sí, yo creo que hay que dar señales. El hecho de los biministros es un tema que no solamente lo dijo Kast, el presidente electo, en un debate, sino que también lo señaló la misma candidata fusionar Jara. Vivienda con bienes nacionales. Vivienda con bienes nacionales, algunos ministerios sectoriales, diría energía con minería, o medio ambiente con minería y energía. Ya, pero tú no ves que vaya a cerrar el Ministerio de la Mujer, pero de Cultura. En ningún caso, si no va a cerrar el Ministerio. Porque además, ¿sabes qué? Ocurre. Lo pregunto porque es un temor nomás. Porque yo creo que, primero, yo conozco al presidente electo hace muchos años y es una persona inteligente y el círculo, y confío mucho en las personas que están además alrededor de él, y obviamente que el Congreso no va a tener un araquiri, ni un tercio de los votos, ni uno, así sería un araquiri pretender eliminar el Ministerio de la Mujer. Eso ahora, disculpa que te interrumpa, Pablo, pero solo porque de lo que tú planteas aparece algo como interesante, ¿no? Que es que Kast está convencionalmente situado dentro de esta internacional de las extremas derechas. Y te lo pregunto no por tontear, sino porque es lo que, por ejemplo, hizo Milei en Argentina. O sea, cerró el Ministerio de Cultura, cerró bueno, en fin, el Ministerio de la Mujer también lo cerró y así sucesivamente. Si Kast no lo hace y opta por una cosa más pragmática, entonces aparece en el horizonte la idea de que eventualmente su modelo sería más este cambio entre la incendiaria Giorgia Meloni de campaña con su presidencia pragmática. No hay que olvidar que de aquí al 2028 está regularizando casi 1 millón de migrantes después de que eran
su principal caballito de batalla para cuestionar a los que había antes en el poder. ¿Sería ese su modelo más que uno tipo Bolsonaro, Milei? A ver, en el último tiempo se ha juntado harto con Giorgia Meloni. Ha tenido bastante... hace poco tiempo atrás tuve una reunión en Roma con Giorgia Meloni. Creo que es un ejemplo, porque además las situaciones son distintas. Es decir, el país, Chile es totalmente distinto a Argentina. Las situaciones son totalmente distintas. Argentina venía de una crisis profunda, pero una crisis profunda de todas las instituciones. Es decir, la institución política, esta pelea, o lo que habla Milei de la casta, uno podría decir sí, la casta, pero en el caso de Chile, una situación es distinta. Tú estás hablando de una persona con el futuro presidente Kast, que es una persona que viene precisamente de no de fuera de la casta. Viene adentro. Claro, no es un outsider. No es un outsider. Él fue concejal en Paine, fue parlamentario, tanto primero por San Bernardo, después en La Reina, ha sido 3 veces candidato presidencial, tiene además un grupo de parlamentarios que no están ingresando con él, sino que un grupo de bancada que viene ya hace un par de años, 2 periodos legislativos atrás. Por tanto, no es un outsider que diga, oiga, ¿sabe qué? Yo voy a barrer con estas personas. De forma tal que efectivamente uno es el tema de campaña en sí, y otro tema es, y que fue lo que se criticó obviamente al presidente Boric, es otra cosa con guitarra. Es distinto gobernar que ser candidato. Y si ya tú lo escuchas en el discurso, que habló de unidad, habló de congregar, hizo 2 menciones a 2 expresidentes, al presidente Piñera y el presidente Frei. Claro, también mencionó a Lagos y Bachelet. Y presentó a Lagos y Bachelet. Por tanto, se entiende que gobernar es distinto, y en ese sentido yo no creo que se va a arrasar, porque además, si bien hay una serie de cosas, y no tan solo el joven Bernardo Fontaine, también lo señaló hace la semana pasada o antepasada, Rodrigo Álvarez en una entrevista en un medio escrito. Obviamente está la facultad del presidente de la República de poder legislar, o entre comillas legislar, en base a decretos, es más aplicar ciertas cosas o modificar ciertos decretos que están actualmente en vigencia. Pero obviamente la gran masa de normas son normas legislativas, y que eso obviamente tú requieres, por la conformación actual del Congreso, requieren ser conversadas, porque uno puede decir, ese día o el día siguiente de la primera vuelta, cuando ponían la Cámara, y así, tanto la Cámara como el Senado, y te mostraban los que eran azules y los que eran rojos. De partida hay un verde entre medio, que me dio la impresión que era Bianchi. No porque sea verde, sino porque... No, sí, es verdad, porque es como un... Ni fu ni fa. Claro. Verde. Y en ese sentido... Que es el mismo lugar que tenía su padre cuando era senador. El mismo. Muchas veces fue el voto dirimente. Sí. Claro. Y en este caso, dentro de los azules, estaba en ese mapa Walker. Claro, la oposición actual, que no es necesariamente... Y que no necesariamente oficialismo. Claro. Es decir, Walker yo te podría decir que es un celeste claro, por o ahí. Rosado puede ser o medio también. rosado. Y por tanto, en ese sentido... yo lo veo más cerca de una eventual oposición a Kast que del oficialismo. ¿Eh? Por tanto, obviamente... Por lo que uno le conoce. Sí, pero hay que tomar en consideración de que los parlamentarios muchas veces actúan de manera individual. Entonces, perfectamente se pueden generar negociaciones, no necesariamente con bancadas, sino que con parlamentarios individuales, que fue la estrategia que utilizó la Concertación durante
16 años, entre el año 90 hasta el año 2005, antes de la aprobación de las reformas constitucionales de ese año 2005, que eliminó a los senadores designados. Para poder negociar en el Senado tenía que establecer vínculos individuales con parlamentarios, porque la oposición no siempre actúa de manera cohesionada y no sabemos si este bloque oficialista se va a comportar de la misma forma siendo oposición. No sabemos si va a actuar de manera cohesionada. Y ya sabemos, pero lo que sí sabemos es que desde un tiempo a esta parte, al interior del Congreso, el comportamiento díscolo es predominante y es transversal. De manera que perfectamente el futuro gobierno podría avanzar en su agenda legislativa negociando con el Partido de la Gente, que ya sabemos se va a comportar de manera diferenciada, no se va a comportar de manera homogénea, o negociando con algunos parlamentarios del actual oficialismo. Sí, eso es perfectamente factible. Sí, porque hay medidas que, bueno, en el juego de la política, por supuesto, pueden ser consideradas necesarias por los actores, por el eventual gobierno, pero no necesariamente populares, ¿no? O sea, quiero poner el ejemplo, todos ustedes se acordarán de cómo vamos a decir una frase coloquial, ¿no? De cómo se le granó el choclo al gobierno del presidente Piñera cuando se votó el primer retiro, ¿no? Y el principal argumento que daban los parlamentarios de Chile Vamos en el hemiciclo para votar a favor del retiro era que en los distritos los electores le estaban diciendo que tenía que aprobar, ¿no? Entonces, claro, cuando hay leyes que tienen, o proyectos de ley que tienen impacto social y se genera una masa crítica de oposición, eso indudablemente también incide en los parlamentarios, por muy disciplinados que sean. Va a tener un trabajo enorme el ministro de las Express. Cuando uno pensaba que las Express podía desaparecer o fusionarse, el trabajo de las Express va a ser bastante importante, porque además uno puede decir, porque además se incorporan muchos parlamentarios nuevos. Hubo varios parlamentarios que no pudieron ser reelectos. Tú tienes una bancada del Partido Republicano 31 que no los conoces. Hay muchas personas que tú no sabes bien qué tan... Y ocurre algo bien especial, Patricio. Pero, y en el caso de Octavio, debe estar de acuerdo conmigo. Ocurre que muchas veces los parlamentarios oficialistas reclaman la mayoría de las veces contra su gobierno, porque tú tienes que ir a buscar votos, como decía Octavio, a la vereda del frente, y te dicen, oiga, yo soy de gobierno, y dan por sentado que yo tengo que votar así, y aquí nadie viene a conversar conmigo, nadie me viene a contar el cuento. Se desdibuja completamente la diferencia entre gobierno y oposición a través de la aparición de estos comportamientos díscolos, o lo que la literatura de la ciencia política denomina el veto players, el jugador con veto, porque el jugador con veto es oficialista o bien es de la oposición y actúa como opositor siendo oficialista, o actúa como oficialista siendo opositor según sus ventajas o según sus conveniencias como parlamentario. Sí. Bueno, Pablo, Octavio, hemos hablado harto de José Antonio Kast. Esto es noticia en desarrollo. Va a haber una reunión con el presidente, va a haber una reunión con las fuerzas políticas que actualmente son oposición, pero en los minutitos que nos quedan les quería preguntar cómo ven el escenario en el oficialismo, las izquierdas, que quedan en una situación bien difícil, bien dura, ¿no? Ayer Janet Jara hablaba, decía en su discurso, un discurso que a mí por lo menos me pareció bastante bueno, que la izquierda tenía que hacer una reflexión profunda. ¿Cómo ven eso, no? ¿Creen que eso se tenga que dar ahora? Bueno, quedan igual un par de meses todavía, un poco más del gobierno, pero ¿cómo ven el escenario de recomposición del sector? Pablo, tú en su momento les tocó a ustedes también. Recordemos esa derrota que también fue muy dura para ustedes, de Michelle Bachelet, sacando un 62% versus Evelyn Matei, y de ahí cómo se va configurando el mapa, en este caso en la derecha, se crea Chile Vamos, en fin. ¿Cómo ves eso en la vereda del frente desde el punto de vista del análisis político, o qué
recomendación quizás podrías darle a ese mundo, Ay, no es el creo, tuyo. Sí, yo creo que en el caso de la izquierda perdió la vocación de mayoría. Yo creo que el discurso, si uno lo puede poner eufemísticamente, de Trotsky, es decir, de dividir distintas luchas, fue perdiendo el foco de la izquierda en sí, y no solo en Chile, ha pasado en distintas partes del mundo. Y ayer escuchaba a alguien en un análisis, decía, oye, sí, hay temas que son relevantes, el tema animalista, el tema de las diversidades sexuales, pero al final esos temas que son de minorías terminó siendo el discurso mayoritario, y eso te generó un efecto complicado. Yo creo que la izquierda, primero, con la derrota ya del 4 de septiembre del 2022, y creo que son las derrotas más grandes que ha tenido la izquierda. Y no es fácil, yo creo que, porque también van a empezar cómo ese bloque se va a alinear. Porque es un bloque. Si va a ser un solo bloque o varios. O varios, porque claro, tú ya de partida tienes que el 11 de marzo el presidente Boric deja de ser presidente, ¿cuál va a ser su rol? Respecto específicamente si va a ser líder de esa oposición o no. Pero tú tienes el caso de Janet Jara, que si bien fue derrotada, siendo comunista, sacó un 40%. Es decir, también ahí hay un tema, ¿cómo vas a jugar con este tema? Yo creo que esta elección fue bastante especial porque al final se te polarizó el país. La centroizquierda le fue bastante mal, como también a la centro-derecha. Hay que ser bien honesto en eso. Y cómo tú este eje lo vas a volver. Es decir, yo creo que no es fácil, yo creo que es un proceso de reflexión que tiene la oposición. Sí, ahí, bueno, se nos acaba el tiempo, Octavio, pero para darte la palabra antes de cerrar. Rápidamente. Sí, mira, Sí. Hay una... Perdón, quisiera rescatar dos A ver, cosas dale. Sí. de la candidata Janet Jara en su discurso del día de ayer. En primer lugar, oposición propositiva, y en segundo lugar, autocrítica, la necesidad de una autocrítica profunda. Oposición propositiva, claramente, porque se castiga siempre aquellas oposiciones que son obstructivas o que van a pretender generar efectos desestabilizadores. Siempre hay un castigo a esas oposiciones, y sobre todo en las actuales circunstancias donde el nuevo gobierno se inicia con un amplio respaldo ciudadano, que no es voto prestado, es voto del sector. El 59% obtenido ayer por José Antonio Kast es un voto acumulado por el sector de la derecha a través de distintas versiones: Chile Vamos, el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano. De manera que eso es muy importante. Y segundo, la autocrítica. Tiene que haber una autocrítica y al mismo tiempo reafirmar el compromiso irrestricto con la democracia. Hay sectores que han tenido una actitud bastante ambigua con el sistema democrático en el último tiempo, no solamente con la defensa a autocracias que existen en América Latina, autocracias de izquierda que existen en América Latina, sino también respecto a cómo entender el rol o la actuación de los movimientos sociales. Esto de avalar las tomas y la violencia en los liceos, esto de avalar las tomas de terreno, esto de avalar también la violencia en las universidades, ha pasado la cuenta. Esto de avalar la violencia en el estallido social ha pasado la cuenta, y esa autocrítica se tiene que hacer fundamentalmente. Yo también considero que dentro de esta autocrítica lo primero que hay que reconocer es el fracaso del wokismo, es el fracaso de una agenda identitaria que terminó fragmentando a la izquierda o el discurso de la izquierda. Se dejó de lado por lo identitario lo distributivo. Ya nadie planteó propuestas distributivas en el marco de la campaña, ni tampoco propuestas que apuntaran a mejorar las condiciones materiales que va imponiendo el propio sistema. Por ende, creo que es fundamental la autocrítica y sobre todo reconocer que aquí
hay un sector de la izquierda que ha fracasado rotundamente y que es responsable de esta estrepitosa derrota del día de ayer. Ahora, Janet Jara igual su campaña la basó en hablar sobre las condiciones materiales de los trabajadores, el tema de las 750 lucas, entre otras cosas, ¿no? Dejó de hablar, por ejemplo, de feminismo o de ecologismo y empezó a hablar de estos otros temas. Ahora, la pregunta es si es que eso llegó tarde, quizás, ¿no? Pero ella por lo menos hizo ese intento. Bueno, estamos llegando al final del panel. Estamos recién empezando a hablar de esto. Se abre un nuevo ciclo político muy interesante, o se cierra, no sé, bueno, no sabemos nada, pero lo importante es que estamos tratando de hacer las primeras interpretaciones y bien vale, ¿eh? Creo que sumadas las unas con las otras vamos a ir generando reflexión colectiva respecto a este momento histórico que estamos viviendo. Don Pablo Tolosa, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Petri, por la invitación y un saludo a Octavio. Profesor Octavio Avendaño, muchas gracias. Que tenga una buena semana. No, muchas gracias a ustedes, Montserrat, Patricio y Pablo. Mucho gusto. Gracias. Bueno, vamos a ir un breve alto y a la vuelta una entrevista respecto a una actividad de fin de año que vamos a tener acá en la Radio Universidad de Chile de regalo para todos ustedes, que la vamos a anticipar desde ya. Solo sé que ausente va. Radio Universidad de Chile invita a nuestros auditores